Buenas, bienvenidos a este nuevo video sobre qué son las funciones, una introducción al concepto desde el punto de vista matemático. Bueno, una función desde el punto de vista matemático. Bienvenidos y allá vamos. Bueno, y aquí tenemos a tres personajes importantes porque primero, antes de tener un concepto de lo que es una función, aunque históricamente fue al revés, vamos a ver un poco lo que es el conjunto y lo que es un conjunto. A la izquierda tenemos a George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, mejor conocido como George Cantor, que vivió de 1845 hasta 1918. Aunque nació en San Petersburgo, era de origen alemán y era de origen judío. Luego tenemos al alemán Richard Dedekind, bueno, también matemático alemán, que nació de 1831 y murió en 1916. Que bueno, es curioso pensar que antes de la llegada del nazismo los judíos y alemanes podían trabajar en conjunto para desarrollar cosas de esta magnitud. Finalmente, Gottlob Frege, también alemán, matemático, lógico y filósofo, que vivió de 1848 y murió en 1925. Como podemos ver, también era alemán y juntos los tres dieron origen a lo que es hoy la teoría de conjuntos. Particularmente importante el caso de Cantor, que además trabajó el concepto del infinito y lo trató como un número y demostró que habían al menos dos infinitos, que tiene que ver con la densidad del infinito, o sea que hay infinitos más densos que otros. Entre comillas, podemos decir que hay infinitos más infinitos que otros. Ahora sí, estuvimos trabajando, vamos a ver lo que es un conjunto. Digo yo que es un grupo de elementos que cumplen una propiedad. Esa propiedad es lógica. En fin, hay dos tipos de conjuntos principalmente. Podemos hablar de los finitos. Los finitos son conjuntos muy pequeños, son conjuntos no necesariamente pequeños, simplemente que son contables. Por ejemplo, las letras del alfabeto, la cantidad de caracteres de símbolos que hay en el mandarín, o la cantidad de mamíferos que hay en el planeta Tierra. Todos son conjuntos, porque son conjuntos finitos. Es decir, yo puedo tener directamente, pensando que tengo una bolsa, entre comillas, con todos esos mamíferos, o con todos los caracteres del alfabeto de mandarín, o con todas las letras del español. Esos son conjuntos finitos. Los conjuntos, por el otro lado, los conjuntos infinitos son aquellos que pues no se pueden acotar, sino que crecen indiscriminadamente. Ambos son posibilidades que tenemos en los conjuntos. Normalmente se denotan de la forma x tal que x cumple alguna propiedad. Y de esta manera estoy diciendo que este conjunto, va a poner el nombre A, van a ser todos aquellos elementos que cumplen esta propiedad. Puedo decir, por ejemplo, x tal que x es mamífero, como venía diciendo hace un rato. O puedo decir que x tal que x menos 1 es elemento de A. Bueno, supongamos que yo digo que A son todos los x tal que x menos 1 es elemento de A, o sea, todos los números, digamos, es una operación válida dentro del conjunto definido y demás. Estos entonces son conjuntos. Dos términos importantísimos. El primero es elemento, que se nota con una E de esta manera, y subconjunto, que se nota con esta manera. Elemento es aquellas partes que son elementos de la bolsa más grande. Por ejemplo, yo puedo decir que este hombre es elemento del conjunto de los hombres, O puedo decir que la letra A es elemento del alfabeto, que es un conjunto que conocemos. Por otra parte, subconjunto es una bolsa donde todos los elementos de esta bolsa de acá
son parte de otra de la bolsa. Por ejemplo, yo puedo decir que el conjunto que tiene A y B es un subconjunto del alfabeto. En otras palabras, expresado matemáticamente, A es subconjunto de B si y solo si para todos los elementos que pertenecen a A, o sea, para los elementos, nuevamente que sale la palabra mágica, elementos de A, entonces él también es elemento de B. Eso es importante, el término para todos, si no están familiarizados, pongan en los comentarios. Básicamente quiere decir que todos los que son partes de A también van a ser parte de B. Bueno, dentro de los conjuntos típicos tenemos los enteros, denotados con una z como así, los naturales, que son los números enteros positivos, más el 0 normalmente, los irracionales, que son los números que no tienen un periodo después de la coma, los racionales, que son aquellos números que se pueden expresar como la división de dos enteros, los reales, que son la unión de los reales, de los racionales con los irracionales. Y bueno, hay más, trascendentales, algebraicos, en general. Son conjuntos típicos, en particular cuando trabajamos con números. Ahora vamos a hablar de algo que es fundamental para ver que es una función, y es el producto de conjuntos. Supongamos que tenemos dos conjuntos, A, que es 1 y 0, y B, que son las letras A y B, tal cual. Así podemos definir el producto A por B como las tuplas 1A, 1B, 0A y 0B. Por comodidad no tomé en cuenta esto. Hay un detalle importante. En el fondo, lo que estoy diciendo que A por B es todos los elementos de A la par de todos los elementos de B. Es decir, son todos los X, Y, tal que el primer par pertenece a A y el segundo elemento del par pertenece a B. Como podemos ver, este 1 de aquí está con el A, está con el B, y este 0 de acá está con el A y está con el B. Son todos aquellos pares que tienen que ver con esto. Otro detalle importante es que la cantidad de elementos denotado por este como valor absoluto de A por B, se llama cardinalidad, es igual a la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. Es decir, si tengo en este caso dos elementos acá y dos elementos acá, el producto de ellos va a tener 4 elementos. De igual manera, si aquí tengo, si A tuviera 1000 elementos y B tuviera 5000 elementos, el producto cartesiano de ellos tendría 5 millones de elementos. El siguiente tema importante aquí es entonces una relación binaria. Una relación binaria definida como R sobre A y sobre B es un subconjunto del producto cartesiano de ellos. Es decir, es un conjunto de pares A con B, donde el elemento A efectivamente es del conjunto A, es elemento del conjunto A, el elemento B es también elemento del conjunto B mayúscula, pero además cumplen alguna propiedad particular. Por ejemplo, que A es menor que B. Alguna propiedad particular, cualquiera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el conjunto A que tiene a 1, a 2 y a 3, y el conjunto B que tiene a 3 y a 4, pues ahí van a estar en todos los elementos 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4 y el 3 con el 4. Nótese que el 3 con el 3 no, porque 3 no es menor que 3. Entonces, esta sería una relación
que es un conjunto de pares que cumplen además una propiedad particular. Hay varias cosas interesantes. Si A igual que B, o sea, si A igual que B, se dice que la relación está definida sobre A cuadrado, porque es A por A. Y hay algunas cosas interesantes en las relaciones que son sobre sí mismas, sobre conjuntos que son iguales, que una es que es reflexiva. Reflexiva quiere decir que los elementos están relacionados consigo mismo. Otra es que es simétrica. Simétrica quiere decir que si A está relacionado con B, entonces B también está relacionado con A. Otra propiedad es que si son transitivas. Transitiva quiere decir que si A relacionado con B y B relacionado con C, entonces A relacionado con C. Por ejemplo, la relación normalmente hermanos es simétrica, porque si A es hermano de B, entonces B también es hermano de A. La relación transitiva más común es la descendiente. Si A desciende de B y B desciende de C, entonces también A desciende de C. La siguiente relación es la antisimétrica. Antisimétrica más bien nos dice lo contrario, que si A relacionado con B y B relacionado con A solamente ocurre si son iguales, como la relación menor o igual. Si A menor o igual que B y B menor o igual que A, entonces es solamente porque A igual que B, no hay de otra. Y finalmente la relación total, que es muy importante. La relación total me dice que cualesquiera dos elementos que yo tome, pasa que uno está relacionado con el otro o el otro está con el uno. Tiene aplicaciones prácticas en lo que vamos a definir después, que es una relación, pero una función total también. Y bueno, ahora sí, a lo que vinimos. El concepto de función. Ahora vamos a ver a tres personajes que creo no necesitan ninguna introducción. El primero es René Descartes, que vivió de 1596 a 1650. Está aquí particularmente por todo su aporte en lo que es el plano cartesiano, de ahí su nombre. De ahí voy a saltar a Gottfried Leibniz, quien viviera de 1646 a 1716, en particular alemán. Es muy importante por haber desarrollado el cálculo él solo, aunque después se peleó naturalmente con el caballero que está en el centro. Pero otro detalle importante es que fue él el primero que llamó a la función. Fue el primero que llamó a la función y por lo tanto merece estar aquí, por supuesto. Y en medio tenemos a alguien que de los tres creo que es el que menos presentación necesita. Estamos hablando de Isaac Newton, a quien también le debemos el cálculo, porque lo desarrolló también solo. Pero bueno, el problema es que no lo publicó a tiempo, no lo publicó antes que Leibniz y eso le generó problemas después. Que bueno, nació de 1642 a 1727. Perdón. A 1727, correcto. En realidad, bueno, Newton, además del cálculo, desarrolló lo que es la ley de la fuerza. Originalmente ha publicado con 5, luego se redujeron a 3. Todo lo que es la teoría del color, del punto de vista que el blanco en realidad es todos los colores y el negro es la ausencia de color, se lo debemos a Newton, aunque sin embargo es muy famoso por haber desarrollado todo lo que se refiere a la teoría general de la gravedad. Y bueno, creo que Newton es considerado una persona absolutamente increíble en todas las áreas. Es curioso mencionar que él fue el primer Newton en poder asistir a la universidad, y vaya que asistió a la universidad, porque básicamente a partir de ahí hasta la fecha ha ido a todas las universidades del mundo, impactando en todas las personas y en todas las teorías físicas que se han desarrollado a partir de él. Ahora bien, función. Función es una relación, es decir, es un conjunto de pares entre dos
conjuntos. El primer conjunto se llama dominio y el segundo codominio. Es decir, tengo un dominio y tengo un codominio. Y la función es entonces una relación entre ellos, donde lo que lo diferencia de una relación y por lo cual es necesario la diferenciación de término es que para un elemento del dominio, a lo sumo hay un elemento en el codominio. Es decir, si tengo aquí un elemento X, solamente puedo tener un Y. De ahí la famosa expresión f de X igual a Y. En otras palabras, si aquí cae un valor, el valor de acá va a ser único. Recordamos tal vez que en el caso de las funciones, si el primero era menor que el segundo, 1 puede ser con el 2, 1 puede ser con el 3, 1 puede ser con el 4. En este caso no. En este caso el 1 solamente puede tener un valor en el segundo conjunto, al punto en donde este conjunto también se le llama el conjunto de las preimágenes. Pre es de previo, obviamente, preimagen, y de este otro lado se le llama imágenes, precisamente por ser la imagen de esa X. Entonces, para un elemento del dominio, a lo sumo hay un elemento en el codominio. Lo que nos lleva a un caso especial que se llama función total. Casi siempre se asume que cuando hablamos de dominio máximo de una función es porque estamos hablando entonces del dominio de la función total. La función total es que todos los elementos del dominio van a tener un elemento en el codominio. Por ejemplo, esa imagen tomada de Wikipedia es muy específica, muy clara, donde tengo un conjunto de polígonos y a cada polígono le voy a asociar el número de lados que le corresponde. Podemos ver claramente cómo el trapezoide de aquí y el cuadrado de acá, ambos tienen 4 elementos y no hay ningún problema. Esto es una función, es para un elemento solamente tengo una cantidad de lados. Para un polígono solo tengo una cantidad de lados y terminé. Naturalmente no hay polígonos con un lado ni con dos lados. El mínimo es 3. Como por ejemplo se puede ver también en esos dos triángulos de aquí. El de acá y el de acá. Pues ambos tienen 3 lados. Pero son triángulos. Bueno, triángulos es 3 ángulos, pero el número de lados también corresponde con el número de ángulos. Bueno, y también tenemos que tomar en cuenta que en esta función podemos apreciar cómo, como les decía, el 1 sale sobrando, el 2 sale sobrando, el 8 sale sobrando y el 6 sale sobrando. Eso no lo hace menos función. Para poder catalogar aquellas funciones particulares donde no sobra nadie, se les han dado ciertos nombres. Vamos a ver esas propiedades que pueden cumplir las funciones. La primera propiedad que vamos a ver es la propiedad de la sobreyectividad. Es decir, si tengo una función de dos conjuntos, se dice que es sobreyectiva si para cada x, para cada y, para cada imagen del codominio no sobra nadie. Es decir, todas las funciones, toda la función, mejor dicho, está definida de tal manera que aquí no sobre nadie. Puede que ocurra algo como esto, que dos preimágenes de acá tengan la misma imagen acá, no hay ningún problema. Pero si del codominio no sobra nadie, se dice que el codominio es igual que el ámbito es el conjunto el cual sí se usa del codominio, por decirlo así. Entonces, noten algo importante, la cantidad de elementos en el dominio va a ser mayor o igual que la cantidad de elementos en el codominio. Esto ocurre si la función es sobreyectiva. Una vez más, que no hay ningún elemento en el codominio que sobre, como ocurría en el caso anterior con los polígonos. Pero ¿qué pasa si yo quiero que más bien sea 1, 1? O sea, aquí digamos que yo puedo decir que este ejemplo donde 2x llegan a la misma y no me gusta. Yo quisiera nombrar de alguna manera diferente
que si todas las x llegan a y diferentes, entonces quiero darle un nombre a eso. Vamos a eso, ¿ok? Para eso tenemos esta otra propiedad, la inyectividad. La inyectividad me dice que para cada x hay exactamente una y. Si tengo dos x diferentes, voy a tener dos y diferentes. Es decir, que f de x1 sea igual que f de x2 solamente ocurre si x1 resulta que es igual que x2. Es decir, la única forma que estos dos son iguales es que las preimágenes sean iguales. Si ocurriera esto, podemos apreciar que el dominio tiene que ser de menor o igual tamaño que el codominio o el ámbito. Esto es algo muy importante. Y ahora supongamos que si yo quiero además que para cada x tengo una y que no sobra ninguna y, entonces quiere decir que se cumplen las dos cosas. Se cumplen las dos cosas. Es decir, tenemos una función biyectiva. Biyectiva quiere decir, bueno, bi es de 2 y en este caso tenemos que es sobreyectiva e inyectiva a la vez. ¿Ok? Tenemos las dos propiedades. Ahora, veamos qué significa esto. Sobreyectiva me decía que el codominio iba a ser mayor o igual, que el dominio iba a ser mayor o igual que el dominio. La inyectividad me decía que el dominio era menor o igual que el codominio. Por lo tanto, la biyección me dice que la cantidad de elementos del dominio es igual que la cantidad de elementos del codominio. Esto es muy importante, muy importante, porque si tenemos los dos conjuntos, el dominio y el codominio, y tengo una función de aquí para acá, resulta que también es posible tomar los elementos de acá y decirles quién era su preimagen. ¿Por qué? Porque todos los elementos de aquí se pueden convertir en parte de un dominio y todos los elementos de acá se pueden convertir en parte de un codominio. En otras palabras, tengo lo que se llama una función inversa, es decir, una función que, dado un dominio, un codominio, más bien me devuelve el elemento en el dominio. Notemos que la propiedad entonces de ser biyectiva me implican varias cosas importantes, que son propiedades que hay que tenerles mucho cuidado, o que me dan características muy útiles. Los dos conjuntos tienen igual tamaño. En el momento en que yo demuestro que algo es biyectivo, estoy demostrando que los conjuntos tienen igual tamaño, y lo otro que estoy demostrando es que hay una función inversa que me permite regresar los elementos de acá y convertirlos en elementos aquí. Estas dos propiedades son sumamente importantes y aplicables en muy diferentes demostraciones que más adelante se verán conforme vayamos avanzando en diferentes temas de videos. Por ejemplo, en todo lo que es seguridad informática, yo quiero, por ejemplo, agarrar un mensaje de aquí, convertirlo en un mensaje cifrado, pero además después quiero descifrar este mensaje, es decir, tomar este mensaje cifrado y convertirlo en el mensaje original, porque nada me sirve cifrarlo si después no puedo convertirlo. O también tengo ese mensaje y quiero comprimirlo, quiero hacerlo más pequeño, y para que no haya pérdida de información, que eso es una característica importante, si no hay pérdida de información, entonces yo quiero poder agarrar el mensaje comprimido y dejarlo tal y como estaba. Todo eso es la forma en cómo trabajan cosas como WinZip, WinRAR y demás compresores como TarGZ, que también me permiten entonces establecer una función, y lo más importante, una función biyectiva. Tiene infinidad de aplicaciones en demostraciones y demás. Las funciones son una parte fundamental de todo esto, de todo el mundo de las matemáticas y de la computación. Espero que hasta aquí les haya gustado y ojalá que hayan aprendido algo. Si tienen alguna duda, no dejen en los comentarios. Y por aquí les dejo un par de fuentes bibliográficas de este video.
Muchas gracias por ver el video y espero les haya gustado.